La primera impresión siempre cuenta. Por eso queremos que te veas y te sientas bien. Frente al espejo, aquí en Cosas que Pasan. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno de los tratamientos más comentados del momento, es el Mounjaro. No sé si está bien dicho. Mounjaro. Mounjaro. Sí. Está generando tanto impacto en la medicina estética y vamos a contarles por qué. Me acompaña Lorena Aguilar, CEO de Redux Clínica, y este es un boom que está cambiando la medicina estética y queremos saber realmente quiénes pueden usarlo, realmente te ayuda a bajar de peso, cuáles son esos pros, esos contras, porque todo tiene pros y contras. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, Katia. Súper bien, porque vamos a hablar hoy de una solución para poder controlar el peso. Entonces es fantástica. Ahora se habla mucho del Mounjaro. Mounjaro. Sí, así es, que realmente es la que vino a hacerle la competencia a Ozempic. Claro. Y bueno, tiene muchos menos efectos secundarios, pero al igual que cualquiera de estos medicamentos, que en realidad son péptidos, tienen que ser manejados por médicos especializados, por supuesto, y también guía nutricional. Entonces ya lo vamos a hablar. ¿Por qué se ha vuelto tan popular este de aquí, no? Porque si bien veíamos y sabíamos que el Ozempic fue muy famoso, pero también tuvo mucha controversia. Pero este Mounjaro no tiene tantos efectos secundarios según lo que ya la gente lo está usando aquí en Guayaquil, en Ecuador. Cuéntanos un poquito, Lore. Sí, bueno, los efectos secundarios que sí podría tenerlos, pero sí hay evidencia de que son mucho menores, es náuseas, por ejemplo, o también a veces hay estreñimiento. Generalmente estos son los efectos que podría dar apnea del sueño o también dolor de cabeza, pero realmente con la experiencia que nosotros ahora tenemos, no hemos tenido todavía pacientes que refieran este tipo de efectos colaterales. Entonces les va súper bien, están felices con los tratamientos, entonces podemos garantizar de que efectos secundarios, al menos nosotros, no los estamos viendo. Entonces el paciente se siente súper bien. ¿Quiénes son los candidatos ideales para entrar con estos tratamientos para bajar de peso? Bueno, pacientes que tengan obesidad, pacientes que tengan una prediabetes o pacientes diabetes tipo 2 son los indicados para este tipo de tratamiento. Ahora, no es necesario que el paciente ya esté enfermo porque podemos evitarlo justamente controlando su peso y evitar que a futuro tenga una de estas enfermedades metabólicas. Entonces, lo que hay que verificar es que el paciente realmente necesite bajar un 20% como mínimo de su masa corporal. Este sería el paciente ideal. Ajá, es decir, si pesa cuánto tiene que bajar, en qué tiempo, para ser más claro, porque a veces la gente dice, ¿cuánto es el 20%? No sé qué. Claro, bueno, en realidad hay que hacer una consulta porque nosotros tenemos que ver el índice de masa corporal, el índice de grasa que tenga el paciente y por supuesto la grasa visceral. Todo esto va a mejorar en este tipo de tratamientos y ya lo vamos a hablar, pero básicamente si el paciente tiene obesidad, o un sobrepeso, nosotros ya tenemos que empezar a trabajar en este paciente. Obviamente hay que medirlo, hay que tomarle el peso y sacar estos índices para ver en qué rango se encuentra este paciente. Y mira cómo antes hacían muchas cirugías bariátricas y esto es algo que yo hablaba con doctores bariátricos, que las personas que estaban ya pensando en hacerse la cirugía, entonces, no, bueno, vamos primero por este medicamento que ya las personas que lo han usado lo han visto, que no tiene efecto rebote, que tienen que usarlo, bueno, un cierto tiempo también que tú nos vas a comentar, porque no es que te pones un mes, no, tienes que usarlo cierto tiempo porque es un proceso también, ¿no? Y cómo las personas han dejado y han bajado el tema de las cirugías bariátricas para usar, en este caso, el Mounjaro. Mounjaro, así es, que es la tercipatida, realmente es el péptido que nos va a ayudar justamente a controlar, en este caso, la GLP-1, trabaja directamente acá en estos receptores y también en el GIP. Entonces, lo que logramos con esto es justamente evitar que el paciente que pensaba en hacerse una bariátrica ya no la necesite. Pero también lo están utilizando mucho los doctores que hacen cirugía bariátrica, porque el paciente muchas veces no puede entrar con la obesidad que tiene. Entonces, generalmente le envían a bajar de peso. Además que entra en un proceso, en este caso, de aprendizaje de su nueva nutrición. Claro. Porque hay que enseñarle al paciente a comer, porque eso es fundamental en este tratamiento. ¿Qué hace este medicamento? ¿Hace que no tengas hambre? ¿Hace que te llenes más rápido? O sea, ¿cómo actúa? Eso, ¿Cómo por actúa? supuesto. Sí, mira, actúa justamente en lo que tú acabas de mencionar.
el apetito se reduce porque en el momento que nosotros, digamos, estamos comiendo, el estómago junto con el cerebro envía una señal de saciedad. Pero en los pacientes que siguen comiendo, estas señales no están óptimas en el organismo. Entonces, en el momento en que colocamos este medicamento, mejora esto. Entonces, le damos un empujoncito al sistema metabólico del paciente. Entonces, logramos esta sensación de llenura mucho más rápida. No les da hambre constantemente. Y, por supuesto, también regula todo el metabolismo del paciente. Entonces, por eso baja de peso. Yo tengo amigas que se están poniendo, tengo que contarlo, te lo comenté, ¿no? La semana pasada, y que yo salía antes a comer con ellas y yo decía, Dios mío, pero qué cantidad de comida que ahora es la cuarta parte. O sea, vas y casi que con la entrada ya se llena. Y le digo, es increíble cómo actúa. Ahora, desde que empieza el tratamiento, ¿en qué tiempo ya sienten el efecto? Muchos pacientes a la semana. Sí, arrancamos con una dosis de 2.5 y en esa semana, si el paciente ya no siente hambre, mantenemos la dosis de 2.5. Esta de aquí se pone semanal. Semanal. ¿La ponen ustedes o el tratamiento va a casa? Nosotros la colocamos. Obviamente es un medicamento que hoy en día tú lo consigues en las farmacias, pero no es lo adecuado. Yo siempre recomiendo que sí tenga una guía nutricional y también una guía médica. Hay que mandar una serie de exámenes iniciales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hormonales de cajón, tenemos que hacer estos exámenes y por supuesto tenemos que medir otras cosas como... Cuando dices hormonales, ¿qué pasa con las mujeres que están en la perimenopausia o en la menopausia? ¿Son personas que las mujeres pueden ponerse estos tratamientos o no deberían? No, sí pueden, realmente lo podrían hacer, pero hay que tener un control médico justamente para chequear cómo van sus exámenes y ver dónde tenemos que trabajar. Entonces sí, vamos de la mano con un endocrinólogo, vamos de la mano también con guía nutricional y por supuesto el paciente que se lo aplique en nuestras instalaciones, porque también la cantidad hay que irla midiendo. Entonces, si el paciente en una semana con 2.5 no está teniendo resultados y continúa con apetito, continúa con hambre, entonces nosotros subimos la dosis a 5. Entonces, ahí, si vemos que en la siguiente semana ya controlamos el apetito, la dosis se puede mantener. Se mantiene. Y si no, se sigue subiendo a 10, a 15. Ok, Lore, ¿qué mínimo, qué tiempo, cuántos meses debería ser el tratamiento? Porque a veces las personas dicen, no, es que quiero bajar porque tengo un cumpleaños, una boda, no sé qué, quiero bajar un mes. ¿Eso es recomendado o no? No realmente, no sería lo recomendable porque lo que nosotros queremos es que el tratamiento sea sostenido a largo tiempo y que no sea un tratamiento de fin de semana o un tratamiento para un evento, que quiero verme bien con ese vestido. Realmente no es lo que se recomienda, sino más bien generarle un estilo de vida al paciente ya con nuevos hábitos alimenticios y con una buena salud a futuro, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Algo que también he escuchado de las personas que ya han comenzado este tratamiento es que habían probado otros tratamientos antes, pero como tú decías, les daba muchas náuseas, se sentían mal, tenían reflujos y que al probar este tratamiento les ha ido muy bien. Entonces, quiere decir que esto ya vino pues con la fórmula perfecta, por así decirlo, para que no hayan todos estos malestares que las otras personas tenían. Sí, realmente los estudios van hacia allá, o sea, los efectos secundarios prácticamente no existen y está muy bien. Hoy en día se habla muchísimo de los péptidos, no solo para bajar de peso, sino para generar masa muscular o quemar grasa y también para rejuvenecimiento. Entonces, estas cadenas de aminoácidos, estas microcadenas de aminoácidos nos están ayudando a un montón de cosas al ser humano que realmente hoy en día es impresionante cómo está avanzando la medicina. Ahora, y realmente los efectos son buenísimos. Ahora, ¿qué pasa con la pérdida de músculo? Si tú consumes menos y de pronto las personas dicen, no, es que no tengo mucha hambre, entonces... pierdes músculo si no comes la cantidad de proteína que necesitas. Claro, por supuesto. Por eso es tan importante la guía nutricional, porque hay que comer proteína, hay que comer también, dependiendo de lo que veamos en los exámenes, pero sí es importantísimo los vegetales, no dejar las frutas, y de ahí lo que ya muchos sabemos, pero no lo dejamos de hacer, es obviamente dejar los dulces, por ejemplo. Hay que comer grasas saludables, pero no las grasas saturadas, dejar todos los fritos. Entonces, si hacemos esos cambios de vida, realmente vamos a obtener excelentes resultados. Y algo de las personas que también se han puesto, que me han contado, es que, por ejemplo, antes comían mucha comida chatarra porque les provocaba ir a comerse de todo, hamburguesas, papas, los helados.
pero dice que ahora no les da las ganas de comer algo más light, más ligero. Cuando tienen hambre no les provoca comer comida con mucha grasa o muy densa o mucho carbohidrato. ¿Esto también es un efecto del medicamento? Sí, justamente por lo que está Sí. trabajando directamente en estos receptores que son la GLP-1 y el GIP. Entonces, al justamente manejar esta situación, ya nuestro cuerpo, digamos que no nos juegue en contra. Entonces, muchas veces uno dice, pero ¿por qué las personas no tienen fuerza de voluntad? ¿Pero por qué no pueden comer sano? Pero realmente es tu cuerpo trabajando en tu contra que te pide ese tipo de alimentos. Claro. Entonces, te da hambre y muchas veces porque necesitas comer, comes lo primero que se te cruza. Entonces, lo más lamentablemente, fácil, lo más sencillo. fácil. Entonces, si uno sale a comer, generalmente, si uno llega a un patio de comidas, no tienes que comer saludable. Claro, no vas a No hay buscar. opciones. Claro, Entonces, así claro, es. vas a comer, en ese momento tienes hambre. Entonces, ese es un problema. Pero en el momento en que logramos controlar esto de aquí, el paciente tiene un nivel de conciencia y el cuerpo le va a ayudar a que elija de mejor manera. Y por eso hay que empezar una educación de alimentación con ese paciente. Hablemos de las edades. Las personas que son candidatas, ¿desde qué edad pueden comenzar a aplicarse el tratamiento? ¿Hasta qué edad? ¿Hay de pronto una edad tope? Bueno, en realidad no habría una edad tope, pero sí hay que verificar con los médicos que el paciente esté apto para este tipo de tratamiento. Entonces, ¿Quiénes no podrían estar aptos? por ejemplo, si vemos muchos trastornos hormonales, pienso yo que sí, primero habríamos que controlar esa parte. Entonces, seguramente hay pacientes que no son candidatos a este tipo de procedimientos. Hasta ahora, no son muchos los que hemos tratado, pero han sido pacientes que están dentro de los niveles sanos, incluso que no están ni diabéticos ni prediabéticos, y también con pacientes prediabéticos. Y nos ha ido bastante bien, pero claro, siempre controlando que estén relativamente sanos. Imagínate para una persona que está con prediabetes, que está a punto de que su vida le cambie drásticamente, señoras, porque la diabetes es algo terrible. Yo conozco muchas personas que han perdido incluso parte de su cuerpo por la diabetes, entre otras cosas de todo lo que le sucede. Si puedes revertir eso, ¿no? ¿Por qué esperar y no hacerlo ahora? Cuando hay tratamientos, hay medicamentos que puedas comenzar a aplicarte de una forma sencilla, Lore. Realmente muy sencillo, porque apenas es ¿Doloroso? una pequeña inyección, es una sola y son 2.5 con lo que arrancas y generalmente se coloca, bueno, en la parte alta del brazo, se coloca en músculo, se coloca en abdomen y es una pequeña inyección que la tienes que hacer semanal. Recomendaciones, ejercicio, por ejemplo, las personas pueden beber. He escuchado que no pueden beber mientras están en tratamiento. ¿Qué tan cierto es? Sí, lo recomendable es que no. Sabemos obviamente que el alcohol es algo que se debería dejar realmente. Claro. Y si queremos empezar con estos hábitos nuevos, saludables, definitivamente debería ser una oportunidad para dejar el alcohol. Entonces, sí, es todo un cambio, es cambiarle el chip al paciente para que no vuelva a tener ese efecto rebote, porque yo escuchaba y muchas veces dicen que sí, que puede haber un 100% de efecto rebote, pero sí, todo puede tener un efecto rebote siempre y cuando el paciente no haya cambiado en lo absoluto sus hábitos. Pero esto es realmente una oportunidad. Si ya empezaste a tener una vida mucho más sana y esto lo puedes sostener por un buen tiempo, seguramente se convierte en un hábito. Regalo para el Día de la Madre, Lore. Por supuesto que sí, vamos a estar, claro. Es un buen regalo. Por supuesto que sí, y vamos a estar con promociones, aprovecho a comentarles, porque definitivamente lo que podemos darle a mamá, belleza y salud, es uno de los mejores regalos que le podemos ofrecer. Nada de la olla ni la lavadora. Ya no, por favor, ni la refri. Eso es algo para el hogar, no para la mamá. Lore, ¿qué tienen que hacer las personas? ¿Hacer una cita médica, una valoración, exámenes de sangre? ¿Qué es lo primero? Si ven que quieren entrar a esta pérdida de peso. Sí, nosotros primero hacemos una consulta bastante por encima, digamos, que es para explicarle bien al paciente qué es lo que vamos a hacer, qué le va a incluir los paquetes, porque en realidad nosotros no estamos vendiendo la aplicación porque no queremos realmente que el paciente quede a la deriva, sino que queremos darle un control y que podamos avanzar con el paciente en su evolución de pérdida de peso y ponerse más saludables. Entonces, la primera es una asesoría realmente y después de eso, sí ya tenemos las primeras consultas, en este caso con el médico especialista y también con la nutricionista y hacemos la primera aplicación. Y ahí entonces, ¿en qué tiempo las personas comienzan a ver resultados? Hay pacientes que en la primera sesión,
Sí, o sea, la primera realmente, semana ya, o sea, ven a la siguiente consulta y ya tienen pérdida de peso. sí, a las 24 horas hay pacientes que ya refieren que se les fue el hambre y es ese apetito insaciable que tenían, que no se les podía cruzar un brownie por el frente, también, ¿no? ya Ansiedad, se les va. sí. Exactamente. Entonces, a veces es inmediato. En otros pacientes, cuando vemos que a la semana todavía no han visto resultados, hay que duplicar la dosis. Va variando, entonces. Ujú. ¿Pasa que las mujeres tienen más problemas de peso que los hombres? La verdad es que sí, hay un poquito más, pero metabólicamente y la naturaleza nos hace que nosotros realmente acumulemos más grasa en el Claro, cuerpo. y la masa muscular también, los hombres tienen más masa muscular que las mujeres, ¿no? Sí, entonces efectivamente somos las que vamos a traer la vida al mundo, entonces solemos tener más acumulación de grasa Así por que naturaleza. ya saben, Mounjaro, ¿verdad? Mounjaro es. Así Tienen que es. llamar a qué números. Ahí están los números Sí, de por Redux supuesto. para sacar cita. Es el 098 38 59 611 para que puedan tener su primera valoración y también que sepan cuáles son las alternativas. Y pues esta para mí es fantástica. Ya lo he visto muy de cerca con amigas, como tú decías, Sí, que sí, ya definitivamente están comiendo súper saludable y están teniendo unos cambios increíbles y en el ánimo también, porque En es el ánimo, increíble que sí. cuando se sienten bien, se ven Más bien, ligeras también. se tienen un sienten impacto súper positivo también en el completamente. carácter, hasta están Así más es. buenas. Muchas gracias, Lora. Ya saben, Lorena Aguilar, CEO de Redux Clínica, nos acompañó el día de hoy. Escríbanle a los números, a las redes sociales para que saquen su cita. Ujú, por Y no dejen supuesto. pasar más tiempo. Y también un buen regalo para el Día de la Madre. Exacto, excelente. Bueno, nos estamos despidiendo con nosotros hasta el día lunes.